un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer ese atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Por su palabra, gracias a Dios, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Voy a invitarles, mis hermanos. Toñita también allá viene, trae una invitada, una nieta, ¿verdad? Dios te bendiga. Voy a invitarles, mis hermanos, que podamos abrir las Escrituras. Vamos a abrir la Biblia y lo hemos de hacer en el Evangelio de Mateo, en capítulo 21. Y antes de darle los versos que hemos de leer, le quiero decir que esta palabra para mí ha sido, a través de los años, es una palabra que me ha desafiado de una manera muy fuerte en mi vida espiritual. Pero también hay que decir que esta palabra ha sido para mí un fuerte desafío en el liderazgo que el Señor me ha concedido, en la capacidad como Dios ha permitido que yo sirva al pueblo del Señor. Esa palabra para mí ha sido muy fuerte también. Pero también hay que decir que esta palabra es una palabra que nunca la podrá olvidar un fiel intercesor. Y hablar de la necesidad de lo que es la oración de intercesión por las naciones, por nuestra vida, por la iglesia. Quizás lo dije en diferente orden, pero una palabra que no es olvidada por un intercesor. Además, es una palabra que asegura al 100%, fíjese lo que estoy diciendo, es una palabra que asegura al 100% el crecimiento de la iglesia. Es una palabra que, claro que muchos de nosotros ya fuimos a números quizás, o a la silla vacía, pero hablamos acerca de un crecimiento en el cual lo seleccionado es algo que está asegurado en esta palabra. Y también es una palabra que desafía y desata una unción para este tiempo, el último. Y es una unción que tiene que ver con lo que es el velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es una palabra que ustedes conocen, mis hermanos, algunos. Y es una palabra que en mi vida, le digo, se ha impregnado, ha quedado guardada en mi corazón. Y el Mateo capítulo 21 dice el verso 33. Espero que todos estén ahí. Mateo capítulo 21, verso 33. Oíd. Como que ese sería el punto, mis hermanos, para hacer la pausa y ver que este es uno de los problemas más graves que tiene el pueblo del Señor. Es uno de los problemas más graves que tiene el creyente, oír. Porque oír, mis hermanos, el énfasis que encontramos en las Escrituras, el que tiene oídos para oír, oiga. No lo que el pastor dice, no lo que la iglesia puede decir, sino dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia. Y entonces cuando nos centramos en la parte de oír la voz de Dios, escuchar de la voz del Señor, de ahí entonces podemos ver el aspecto profético, de ahí es donde podemos ver que salga de la boca del Señor. Ese es el desafío, uno de los desafíos más grandes que tenemos, es la falta de atención a la palabra del Señor. Es una plaga, es una enfermedad fuerte que hoy en ese tiempo y a través de toda la historia es un mal de arrastre en el pueblo del Señor, y es oír.
La verdad es que el oír, mis hermanos, es una de las prioridades, y me gustaría decirle, quizás para alguno pueda sonar muy fuerte, pero decirle que es el primer mandamiento que el Señor le ha dado al hombre: oíd. Oíd la voz de Dios. Si pudiera solamente darle un verso para decirle de una manera puntual, que es también una palabra que ha quedado guardada en mi corazón desde hace tiempo, es en Jeremías capítulo 7. ¿Y por qué el oír tiene que ser un factor importante? ¿Me estás escuchando? Y expresiones como esas para que nosotros podamos ver la importancia de lo que es oír. ¿Y qué lugar le da el Señor a lo que es su palabra y a lo que es su voz? ¿Qué lugar le da el Señor a lo que es cuando Él habla, mis hermanos? Y vean lo que dice aquí, profeta Jeremías capítulo 7, verso 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz. Y entonces ahí podemos ver la contundencia de una palabra: escuchad mi voz. Y como resultado de escuchar la voz de Dios, le conocemos como Dios. Como resultado de escucharle, entonces sabemos a quién temer. ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto? Saber quién está hablando. Y vean: y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y el verso 24: y no oyeron. Por eso la importancia de escuchar la voz de Dios, oír. Y ahí es donde comienza, mis hermanos, si pudiéramos llamarle esta parábola, que también hay que decir que nunca el Señor predicó parábolas. No. El Señor utilizó las parábolas solamente. ¿Para qué? Para abrir el entendimiento. Pero aquí, ahora sí, el Mateo capítulo 21, verso 33, volviendo a lo que es oír. Y vean lo que dice esta parábola. Otra vez, Mateo 21, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Palabra clave. ¿Qué plantó? Una viña. Guarde eso. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y otra vez, y la arrendó. No la regaló, no se la dio así como diciendo es tuya, tu propiedad. No, arrendar. Y está hablando acerca de, muy bien, aquí está, eres mayordomo, un día voy a volver y vengo por algo. Y entonces todos los que conocen el negocio de bienes raíces podrán entender mucho más que yo en lo que es la parte de arrendar. Pero aquí una viña la arrendó. ¿A quién? Dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, otra vez, importante, ¿en qué momento ha de venir el Señor? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, mucha atención, cuando vieron al hijo dijeron entre sí: este es el heredero. ¿El heredero de qué? De esa viña. Por consiguiente, el dueño de los frutos. Y ahora una viña arrendada, pero ahora escuche el problema tan fuerte que hay. Por eso le digo que es una palabra que trae desafío y nos deja ver por qué el Señor está actuando de esta manera. Y por qué hablar en buenos términos diciendo tranquilos, pero juicios del Señor. Y claro, como dijo la hermana que nos presidía, o el Señor a través de la hermana, es porque sorprendernos, porque el pueblo del Señor se pueda
sorprender en la parte de un huracán, de un terremoto. ¿Por qué? Si está escrito. Pero lo que sí había de tomar sobre nosotros advertencia es que esto no nos tome por sorpresa y diciendo, pero ¿cuál es la causa o cuál es la razón? Y en ese caso, vean lo que encontramos, una de las razones más significativas para nosotros predicar esta palabra. Y una de las razones es aquello que le he dicho, es asegurar un crecimiento en el Señor, que la iglesia del Señor esté establecida en lo que tiene que estar. Y de aquí nosotros encontramos un desafío fuerte. Y entonces para nada ver así, decir allá, no, es que el otro, no, sino es ver mi vida, ver mi condición y ver qué es de esta palabra para mí. En otras palabras, ¿y por qué no vino el hermano? Pues porque no era para él esta palabra, simplemente es para nosotros, es para mí. Y entonces vea esto que dice el verso 38: este es el heredero, venid, matémosle, y tengo subrayada esa palabra también, y apoderémonos de su heredad. Apoderarse de una heredad, apoderarse de algo que no es nuestro. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver, mis hermanos, dentro de lo que es un término muy popular que hoy podemos nosotros hastiados completamente. La nota más horrenda de todas, ¿cuál es? Mío. Mi casa, mi iglesia, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mi cuenta, todo a razón de apoderarse, todo a razón de es mío. Y entonces cuando encontramos, ya ahora sí, ya no podemos ir muy allá, sino dentro de lo que lo nuestro, dice, apoderémonos de su heredad, verso 39. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y entonces Dios es justo, sus juicios son justos, verdaderos sus caminos. De hecho, una definición de sus caminos es que son rectos, son juicios justos. Y entonces vean lo que dice el 41: le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Severidad, porque aquí de todo lo que he dicho, mis hermanos, es el tiempo de fruto. Ahora, esto viéndolo bajo lo que es un paralelo o una comparación, vaya conmigo aquí mismo en el capítulo 21, pero nos vamos a regresar al verso 18. El verso 18 en su contexto, para nosotros mirar también lo enérgico del Señor. ¿A razón de qué? De lo que ahora vamos a ver, verso 18. Mateo capítulo 21, verso 18. La expresión sería: oye Señor, ¿y por qué tan severo? Oye, ¿y por qué tan severo? Y dice el verso 18 ahora: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino solo hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y otra vez, ¿qué es lo que está en juego? El tiempo de los frutos, hablando acerca de la viña, y llegó el tiempo, se acercó el tiempo de los frutos, y entonces vamos por el fruto. En este caso, ahora el Señor quiere tomar fruto. ¿De dónde? De la higuera. Y entonces no haya, sino hojas solamente, y entonces viene la severidad: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego dice: se secó la higuera. Marcos dice enseguida, fue inmediatamente, apenas lo dijo y pum, se secó la higuera. Verso 20: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, y todo lo que viene a continuación. De ahí lo que quiero resaltar, de acuerdo a las escrituras, es la importancia que Dios le da al fruto. Y eso nos deja ver también el estado que hoy puede haber en el pueblo del Señor, en el llamado cristianismo, como creyentes en Cristo Jesús, y que de todo esto en lo cual nosotros podamos decir, ¿por qué tanta severidad? Ahora,
avanzando también. El Evangelio de Marcos, capítulo 4 ahora. Capítulo 4, vean, bajo una perspectiva en la cual el Señor está poniendo un fundamento, es decir, en el momento cuando el Señor empieza a enseñar y pone esta parábola como una prioridad, es decir, si no entiendes esta, no entiendes todas las demás. Y Marcos capítulo 4 nos habla, es una parábola muy conocida. ¿Y cuál es? Los sembradores, o el sembrador. Bueno, dice el verso 3. ¿Qué dice? Oíd. Otra vez. Oíd. Muy bien. Dice, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Otra vez. Por el lado, mis hermanos, del Señor, anhelando el fruto, y cuando no lo hay, entonces la higuera se seca, porque la maldice. Pero ahora vamos a un terreno diferente. Ahora nosotros encontramos al enemigo de nuestras almas. Ahora no se trata solamente, mis hermanos, de ver bajo lo que el Señor está hablando, y es fruto. Vengo por los frutos, y la otra parte es el fruto, ¿verdad? El fruto hablando acerca de lo que es tengo hambre. Hay que, la higuera, un fruto, no hay, la maldice. Pero ahora vea desde este lado, y ahora estamos hablando del enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas, nosotros encontramos que también hará todo. ¿Para qué? Para que no haya fruto. La importancia del fruto, por eso hablar del crecimiento de la iglesia, un crecimiento estable, un crecimiento sano, un crecimiento que nosotros podamos asegurar y decir, aquí está el fruto. Ahora, otra parte, 7, cayó entre espinos. Verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, escuchar. La importancia de escuchar la voz del Señor. Ahora, dentro de lo que quiero enfatizar, dice el verso 10. Verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca, palabra clave, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Verso 11, beneficios de intimidad con Dios. No una relación de domingo, no una relación de culto, no es porque ahora es culto, miércoles o cualquier día que sea, y para decir, vamos a la iglesia. No. Estar cerca. Hablando de la comunión, y dice el verso número 10, verso 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera. Por parábolas todas las cosas, y entonces unos cerca y otros fuera, lejos. Pero vea el trato que Dios le da a los que están lejos. Verso 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cercanía en el Señor, la necesidad de la intimidad con el Señor, la necesidad de estar cerca del Señor. Cerca de ti yo quiero estar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, decía el canto tradicional. Y cuando hablamos acerca de la cercanía es porque ahí el Señor revela. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. A ellos les dará a conocer su pacto, revelación. Ahora, verso 13, vean. Verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis
todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene. ¿Quién viene? Por un lado vimos a Jesús queriendo el fruto, no lo encuentra, maldice la higuera. Pero ahora estamos en otro terreno, y en ese terreno ahora estamos viendo el enemigo de tu alma y el enemigo de mi alma, el enemigo del Señor. Y apenas recibe la palabra, ¿y qué pasa? Enseguida viene. Pero ¿a dónde viene? Esa es la pregunta. ¿A dónde viene? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Ahí viene. ¿A dónde viene? Aquí, al corazón. Esto, si a alguien que le gusta la reprensión de los demonios, se infarta. ¿Cómo es posible? Pero la capacidad que tiene, y todo con un propósito, es: puede salir la plantita, puede salir, puede brotar, pero que no dé fruto, que no dé fruto. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver la necesidad que tenemos de la apreciación, que eso es lo primero que quiero mostrarle. La necesidad de valorar el fruto, de entender el fruto. Por un lado, por otro lado, y lo que está en juego es el fruto. Y ahí es donde nosotros podemos ver: necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Y aquí es un fruto, mis hermanos, en el cual lo que está en pugna es un fruto. Todo en el contexto de una viña, todo en el contexto de una iglesia. El Señor viene por lo suyo. El Señor viene por lo que es suyo. Y esto está arrendado. Esto no es de nadie. Esto es del Señor. La iglesia es del Señor. La iglesia es de Él. ¿Sí? La iglesia es del Señor. Ahora, vayan conmigo a Isaías capítulo 5, mis hermanos. Isaías en su capítulo 5. Y dice, ahora, aquí, Isaías capítulo 5. Y esto viene a continuación para decirles, mis hermanos, la necesidad de que usted vea la estrategia. ¿Cuál estrategia? Satánica. Una estrategia en la cual usted y yo estamos, pero bien involucrados. Y esto es para tener discernimiento. Como le dije, esto desata una unción para los últimos tiempos que tiene que ver con lo que es velad. Esta palabra no la olvidará un intercesor, nunca. Estará velando por su iglesia, estará orando por la iglesia del Señor, estará orando. ¿Por qué? Ahora Isaías en su capítulo 5, verso 1, bajo el contexto de ¿qué? De la viña. Y dice el verso 1, 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Aquí no hay nada que pueda decir Isaías, sino es el Señor utilizando este vaso y el profeta hablando. No Isaías, sino el profeta con P mayúscula. Y entonces está cantando para su viña, y vean cómo canta. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En otras palabras, lo que sembraba salía. Es riquísima la tierra aquí. Verso en propiedades. Verso 2. La había cercado, despedregado y plantado ¿de qué? Vides escogidas. Y ahí es algo que podemos nosotros decir bastante, mis hermanos. Porque otra vez el fruto, y ese fruto tiene que ver con lo que es algo muy escogido, algo seleccionado. Esto ponlo aparte, esto no lo pongas en el mercado, esto hay que exportarlo, usando una expresión. Y entonces aquí nosotros encontramos de lo que es, lo que el Señor ha puesto en su viña ha sido vides escogidas. Pero algo pasó. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Oh, sorpresa. Y dio uvas silvestres.
La pregunta es, ¿y cómo fue? La pregunta es, ¿pero cómo hubo el cambio? Se siembra una cosa, se saca otra, ¿cómo? Y entonces aquí, como sería una parte en la cual necesitamos el discernimiento para que podamos profundizar y que el Señor nos diga, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué se pervierte el fruto? ¿Por qué de lo escogido se hace algo silvestre, algo en el cual no hay valor? Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Verso 4. Si alguien está familiarizado con la intercesión, yo le invito a que vea el verso 4. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Uno de los recuerdos que yo tengo de mi papá de niño, lo verás. Y ese lo verás es, aguas, deja de hacer lo que estás haciendo. Y entonces aquí el Señor, verso 5, dice, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán, ¿qué? El cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Eso es para que un intercesor se ponga, ¿qué va a pasar aquí? Si se le quita el cercado, si no hay nadie que cuide, si esto va a producir lo que es espinos, lo que va a producir esto va a ser cardos, que yendo al Génesis encontramos que después de maldecir a la tierra, espinos y cardos te producirá. Y entonces vean, la situación es difícil. ¿Por qué? ¿Y todo por qué? Porque se pervirtió el fruto. Por un lado no hay fruto, por el otro lado todo el intento satánico para que no haya fruto, y en este caso otra vez. Entonces la importancia que debe tener el fruto, la importancia que nosotros podemos decir, Señor, enséñanos en dónde realmente está. Vaya conmigo a Primera de los Reyes. Ahora, Primera de los Reyes, capítulo 21. Otra viña. Primera de Reyes 1:21. Por un lado el Señor queriendo el fruto, por el otro lado la actividad satánica. Y ahora escuchen esta palabra, es difícil decirla: liderazgo, gobierno. Bueno, ahora vamos en otro terreno, y dice aquí Primera de Reyes capítulo 21 verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Ya vio el contraste? El contraste: en la viña un profeta, en el palacio un rey. Ahí tenemos el contraste. Y entonces, como hemos estado aprendiendo en las Escrituras, entrar y ver, ¿verdad? O utilizar algunas herramientas, por lo menos la del contraste. De aquí nosotros pudiéramos ver dos escenarios diferentes: una viña y un palacio. En el palacio está un rey, un gobernante, un líder, pero acá está un siervo del Señor. Acá está en la viña un profeta auténtico. Pero ahora vea lo que se desarrolla, el verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña. ¿Y para qué quieres la viña? ¿Para qué? ¿Qué hay de una vid escogida? Algo amarillento, verduras, legumbres. Y vean otra vez, interesante e impactantemente, ahora en la viña se le quiere cambiar el fruto. Ahora quiero hacer un huerto de legumbres. Un huerto de legumbres, mis hermanos, y dice:
¿Por qué? Porque es un interés. Hay intereses en esto, porque está cerca de mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. ¿Habrá otra viña mejor que esta? O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y entonces Nabot no fue como Esaú. Nabot no vendió la primogenitura como lo hizo Esaú. ¿De qué me va a servir la primogenitura? Dame para comer. Integridad, el valor. Cuando alguien tiene valor, cuando alguien tiene convicciones. Ayer en la boda, celebramos una boda, y qué impactante para mí fue esto que el Señor nos dio en base a lo que es el matrimonio. Pero, mis hermanos, el propósito del matrimonio es la sujeción. ¿Cuánto cuesta eso? Y las expresiones como: no, hombre, tú no cambias, eres el mismo. Y poder considerar, mis hermanos, que dentro de los que estamos casados y sabemos ese rol, ¿verdad? Esos ajustes que aprietan, ¿verdad? Y que nos llevan a formar el carácter de Cristo. Pero todo es que bajo una carita hermosa, o lo que es un amor del hombre del 14 de febrero, se puede conquistar el cuerpo físico, se puede conquistar los sentimientos, las emociones, pero lo que no se puede conquistar es la voluntad. Eso no. Para eso se necesita otra cosa: conquistar la voluntad. Eso se necesita sujeción al señorío de Cristo. Y de ahí, mis hermanos, ¿qué es lo que no cambia? El carácter de Cristo. ¿Qué es lo que no cambia? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Qué no cambia? El hombre interior, ese no cambia. Y cuando nosotros vemos es: yo quiero a alguien que no cambie, el que se une al Señor. Una vida con convicciones espirituales, mis hermanos, es una vida que sabrá valorar. Y como estamos hablando acerca de fruto, pero escogido, seleccionado, estamos asegurando el crecimiento de la iglesia con esta palabra que nos da el Señor. Entonces Nabot, y vea el carácter de Nabot, el profeta, y dice el verso 3: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia que no es mía, la heredad de mis padres. Viene el heredero, matémosle, apoderémonos. Y ahora el sentido correcto de alguien que dice: no, ¿cómo quieres que yo te dé esto? Si esto no es mío, es una herencia de mis padres, y que seguramente va a pasar, porque yo solamente soy un administrador, y esta herencia tiene que pasar a la siguiente generación, porque esto solamente se me ha arrendado, esto no es mío. Y tú quieres que yo te la venda. Mis hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque sabía, mis hermanos, que para que pudiera alguien recibir una herencia, es necesario que pueda primero intervenir o acontecer la muerte. Entonces Nabot sabía que se había derramado sangre por esta viña. Sabía que el precio no se podía comprar con dinero. Sabía que el precio aquí no era cuestión de: yo te voy a dar otra mayor, otra mejor, y te pagaré su valor si no quieres. Mis hermanos, no. Verso 4: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo. Algo que aprendí en el libro de Apocalipsis es cómo esos dos testigos, mis hermanos, dice que con la predicación que van a tener van a azotar, van a atormentar a las naciones, atormentar a los hombres. Y qué tremendo el desafío de un profeta cuando da una palabra y es como un tormento, ¿verdad? Y entonces o te pone triste o te pone enojado cuando andamos chuecos. Pero aquí dice: no 4, otra vez: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, por la palabra que Nabot
de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él el enemigo de nuestras almas. Y entonces encontramos la sangre de los mártires. Encontramos aquellos que están dispuestos a morir, aquellos que menosprecian su vida hasta la muerte. Encontramos ahora la teología del sufrimiento como algo que debe ser muy natural para todo creyente, hasta la muerte. Y entonces los conceptos de lealtad, mis hermanos, dentro de lo que es el reino, no sabe cuánto en este tiempo son necesarios ser leales, tener lealtad. Y volviendo a la parte del matrimonio, una definición de divorcio es desertar. Y cuando alguien va a desertar, mis hermanos, estamos hablando de que no quiere asumir y no es leal a la patria. Y entonces aquí encontramos hasta dónde está dispuesta la iglesia o el creyente a la lealtad a su Señor, a razón de lo que es suyo y a razón de lo que Él viene por su iglesia, que es su fruto. Y cuando encontramos aquí, vean lo que dice, verso 5: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás o por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diese su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: déjame las cosas, deja ver cómo le hago. No, vea cómo le dijo: eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno, poner a Nabot delante de vosotros y poner a 2 hombres sanguinarios, malvados, perversos, delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Así fue. Así fue. El Señor nos ayude. El problema de la iglesia es esto. A través de los siglos, por lo menos estoy refiriéndome a la iglesia del primer siglo. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 19. Mis hermanos, en el tiempo de la abundancia uno se puede apropiar. En el tiempo donde hay mucho fruto, entonces es ahí donde uno puede apropiarse. Nada es nuestro, todo es de Él. Y esto no es de nosotros, es del Señor. ¿Y hasta dónde llevar el punto, mis hermanos, de transmitir esta palabra a la iglesia del Señor, para decir: mis hermanos, ni aún nosotros somos nuestros, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor, somos del Señor. Nada nos pertenece, nada es nuestro, todo es de Él. Lo decimos. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Filipenses 2, el problema de la iglesia, ¿cuál era? Ya se estaba manifestando en el tiempo de la iglesia apostólica. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 19. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque yo no sé cómo estaría Pablo, ¿verdad?, para que él pudiera decir esta declaración. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Qué impactante cuando nosotros encontramos que ese problema no lo tenemos aquí solamente,
sino que ya en el tiempo de la iglesia del primer siglo ya era un problema fuerte. ¿Y cuál era el problema fuerte? Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En otras palabras, es vivir para mí. En otras palabras, es bendíceme. En otras palabras, es dame. En otras palabras, es apropiarnos de todo. Nada es nuestro. Qué desafío, mis hermanos, para la iglesia. Pero no obstante, se está asegurando el fruto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, vea, 2 Corintios, capítulo 5, verso 15. El apóstol Pablo lo estaba repitiendo. 2 Corintios, capítulo 5, verso 14. Mis hermanos, esto para los jóvenes es un impacto fuerte porque están en el inicio, en el arranque. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y luego mentoreados, ¿verdad? Con la sabiduría, bueno, no sé si decirle mentor, pero enseñados por la sabiduría del mundo, en el cual hay que conquistar, hay que obtener, hay que esto, hay que lo otro. Y entonces alguien llega con una palabra así y entonces alérgico quizás. Pero escuchen, hijos, adolescentes y jóvenes, niños, escuchen, esto sería la voluntad del Señor, número 1. Y número 2, aquí es donde encontramos la vida. Aquí es donde encontramos el propósito de vida. Aquí es donde se encuentra la felicidad. Aquí es donde está el éxito. Y vean lo que dice el verso 14. 5:14 de 2 Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió para que los que viven, tengo subrayado con rojo, ya no vivan para sí, sino para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la perversión del fruto. El fruto es para que otros coman. Una herencia es para que otros vivan. Y entonces cuando nosotros vemos la cuestión de la herencia, cuando vemos la parte en la cual el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, ahí es donde nosotros podemos ver. Mire, solamente Jeremías capítulo 2, verso 21, para luego hablarle de la restauración de la iglesia. Jeremías capítulo 2, verso 21. Jeremías 2:21. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Otra vez, fácil decirlo, difícil vivirlo. Pero es dar nuestra vida, si no es la parte de entregar nuestra vida. Aquí, verso 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Y entonces el descubrimiento del pecado. ¿Cuál es el pecado? Apropiarse. ¿Cuál es el pecado? Cuando tomamos lo del Señor y es para mí. Cuando tenemos lepra es cuando el Señor nos ha prosperado y utilizamos eso para proyectar nuestro nombre. Y el verso 22, el Señor habla de lo que es un deterioro. En el verso 21, cambio de fruto, y entonces lo relaciona con lo que es el pecado. Verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. En el tiempo, mis hermanos, cuando hay abundancia de fruto, ¿sabe una cosa? Ahí es donde viene el problema. Empieza uno a apropiarse. El Señor nos ayude.
Pero ¿a dónde nos lleva el Señor? Primero a definir qué es el fruto y por qué esto es lo que está en juego y por qué tan severo. Por un lado nuestro Señor Jesucristo y por el otro lado el enemigo de nuestras almas. Y cuando nosotros definimos el fruto, Juan capítulo 15, ahí está, verso 1. Y bueno, ¿y qué es el fruto? Para que nosotros podamos asegurar el crecimiento de la iglesia, un crecimiento sano, saludable, estable. ¿Y cómo definir lo que es el fruto? ¿Y por qué? Puede salir la planta pero no hay fruto. Puede estar la higuera frondosa pero no hay fruto. Puede estar la vid frondosa pero no hay fruto fuerte. Pueden estar, mis hermanos, lo que sea, llenas las vides o las viñas. Puede haber higueras por todos lados, pero si no hay fruto, no ha pasado nada. ¿Y por qué? Porque el fruto tiene que definirse. ¿Y qué es el fruto? Verso 1, Juan 15, 1. Yo soy el fruto. ¿Hablando quién? Cristo. Entonces podrá estar la iglesia reunida, pero si no está el fruto que es Cristo, hay juicio del Señor. Porque el fruto, ¿quién es? Cristo. Él es la vid escogida. Él es la vid preciosa. Y entonces, ¿qué se nos dio desde el inicio? Mis hermanos, yo no recuerdo el primer tema cuando el Señor me dio la salvación eterna. Me acuerdo que era un gordito chaparrito, ¿verdad? Pelos parados, que venía del sur, ¿verdad? Cuando yo entregué mi vida a Cristo, bajo un proceso en el cual el Señor había tratado conmigo. No sé qué predicó, no me acuerdo qué verso de la Biblia. Lo que sí sé que ese día el Señor tocó mi corazón, tocó mi vida y puso algo en mí. ¿Qué puso? A su Hijo en mí. Alabado sea el Señor. Y gracias al Señor que ahora puedo entender con toda claridad que eso que se puso en mí es Cristo. Y ese es el fruto que tiene que crecer. Yo no me quiero parecer y no tengo que parecerme a mi pastor. No tengo que parecerme a mi líder. No. Yo no tengo que traer el rótulo de un ministerio ni de una iglesia como para predicar eso. Cristo. Por sobre todas las cosas el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el fruto. Y entonces ahora nosotros lo que vemos es, ¿y qué vemos en la iglesia? Y si vemos carnalidad y si vemos todo eso, no hay fruto. Pero si nosotros vemos a Cristo en las vidas, si nosotros vemos el fruto escogido, entonces se está asegurando el crecimiento. Es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Y vean cómo dice verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como diciendo, en esta viña no es para hombres, no trabajan hombres, sino esta viña es ministrada y es trabajada por el Padre. Y entonces a temblar nosotros, los que nos podemos decir líderes de la iglesia o pastores o cualquier que sea el rótulo, el título, la posición, a temblar se ha dicho, si tenemos el temor reverente. ¿Por qué? Porque una cosa, vamos a hacer esto, voy a ordenar la iglesia. No, sino es la parte, es el Señor haga su obra en nosotros, el Señor continúe trabajando en cada uno de nosotros, como diciendo aquí, ¿quién es el manda más? Ninguno. El que dirige debe ser el Señor. El que ministra debe ser el Señor. El que trabaja en esta viña es el Señor. Y entonces, ¿qué soy yo? Yo soy una ramita donde sale el fruto. Yo soy el pámpano. Todo pámpano, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, vea lo que el Señor hará: juicio, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Quiero terminar invitándole a lo que es venir delante del Señor. Todo es de Él y para Él. Primera a las Crónicas, capítulo 11. Primera a las Crónicas, capítulo 11.
Esta es la primera vez, o una de las pocas, quizás sea la única de las veces en las cuales David expresa un deseo personal. Yo quiero. ¿Qué quieren ustedes, mis hermanos? Yo quiero. Bueno, sería como salir de aquí a un restaurante y nos van a dar tráeme la carta y a darle vuelta. ¿Qué quiere? Espérame. Yo quiero. Bueno, este es uno de los pocos versos en la palabra en los cuales David expresa un deseo. Yo quiero, yo deseo. Pero vean qué hacemos qué se tiene que hacer con lo que nosotros deseamos. Esto es fuerte, esto es un nivel avanzado. Un hombre que tenía una comunión con el Señor plena. Un hombre que él mismo, el Señor le dijo, conforme a mi corazón. Un hombre que nosotros lo vemos conformado a todas las edades, desde niño, conformado a la imagen, conformado, aun cuando lo vemos a los 55 años pecando, conformado, aun cuando se le ocurrió hacer un censo, conformado, mis hermanos, hasta el final de sus días, cuando no tiene fuerza, conformado en la voluntad del Señor. Qué tremenda vida. Que así el Señor trate con nosotros. Diga, Señor, fórmame. Señor, aquí estoy. Trabaja conmigo. Bueno, este hombre un día tuvo un deseo y dice el verso 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó, un deseo, yo quiero. Verso 17, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Y quién estaba en Belén? La guarnición de los filisteos. Y 3, verso 18, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron aguas del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él, defínete, David. No. Tú eres mi deseo, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Él no quiso beber, no se apropió de nada, no dijo esto es mío, no dijo yo quiero. Mis hermanos, cuánto el Señor ha de trabajar en nuestras vidas para llegar a este nivel. Ya no intercesión para decir yo quiero esto, yo quiero, Señor, dame, o darse. No la quiso beber, sino que la derramó. ¿Para quién? Este deseo es para el Señor. Cuando el Señor te da algo y tú se lo regresas. Eso es, mis hermanos. Cuando el Señor te da algo y tú se lo regresas. El que creo que nos ilustra bastante es Abraham. Dame un hijo, por favor. Y ahora que se lo da, el Señor le dice, dámelo ahora para sacrificio. Aquí está, Señor. Cuando lo que Él nos da, se lo regresamos. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Porque Él es el heredero. Porque nuestras vidas son de Él. Porque Él reclama lo suyo. Porque Él viene por lo más escogido. Mis hermanos, que nuestros deseos sean para Él. Que todo lo que nosotros anhelemos, en el momento que lo obtengamos, digamos, Señor, es para ti. Es para ti. No sé cuántos de ustedes sean desafiados con esta palabra. No sé cuántos de nosotros podamos reconocer, mis hermanos, todo esto. 19, la misma expresión de Nabot. Guárdeme, mi Dios, de hacer esto. ¿Qué dijo Nabot? Guárdeme, Jehová, que yo te dé la viña. Verso 19, vean, guárdeme, mi Dios, de hacer esto.
había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. No sé en dónde está la radiación de este verso, si lo que hicieron los 3 valientes o lo que hizo David. Eso el Señor nos lo dé. Pero, mis hermanos, vivir para Él, la obra es suya. Y entonces en todo esto le quiero invitar para que hoy solamente podamos decir: Señor, mi vida está en ti. Termino en Romanos capítulo 11. Invito a mis hermanos de la alabanza que puedan pasar Romanos en su capítulo 11. Con eso termino. Verso 13. Capítulo 11, verso 13. Digo pues, 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Verso 12, y si su transgresión, verso 14, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Verso 16, o si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, y has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Lo que estoy leyendo es de que nosotros no éramos. Nosotros somos el olivo silvestre. Pero de aquellos, los judíos, mis hermanos, que se les dieron la promesa, que se les dio la palabra, que se les dieron los pactos, que aquello que son las primicias, las ramas, mis hermanos, originales, y que nosotros como un injerto en ese árbol. Ahora, ¿cuál es la actitud que debe haber en nosotros? Y aquí es donde llegamos al sentir de Cristo. Está diciendo: tú no eres mejor que ellos. Está diciendo: ni se te ocurra compararte. No te apropies de nada, está diciendo. Y entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que ver? Verso 18. No te jactes. La jactancia, mis hermanos, es bien mala. La jactancia es yo, lo mío, yo hice, yo hago, yo tengo. No te jactes. O yo soy cristiano. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19, pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. Y ahora, no te ensoberbezcas, sino que teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces ¿en qué? En esa fe, o por lo que estás de pie, por la fe que ya se leyó en el verso 20. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mis hermanos, podemos ser cortados, podemos ser desgajados. Ya fuimos plantados,
Ya fuimos injertados en el árbol y ahora de lo que se espera es una cosa: el fruto. Sea Cristo en nuestras vidas. Pero si no, cuidado. Si hay jactancia y si alguien se soberbece, seguramente el Señor tiene maneras muy eficientes para hacernos volver a la cordura. Todo esto se trata de Cristo. Todo esto se trata de Él. Y yo les quiero invitar para que ustedes vean la necesidad que hay de asegurar el fruto, y ese fruto es permanecer en Cristo Jesús. Y que podamos ver el estado que hoy vive la iglesia. Es un estado muy difícil. Por eso se habla de la restauración de la iglesia, y por eso le invitamos para que hoy usted pueda ver y recordar lo siguiente. Número 1, el primer mandamiento al pueblo de Dios ha sido escuchar la voz de Dios. Nunca olvide que Dios pone un énfasis en sobremanera en lo que tiene que ver el fruto. Recuerde, mis hermanos, que la cercanía con Jesús trae revelación, pero también los que están fuera, el Señor, mis hermanos, tratará con ellos. El fruto seleccionado o la vida escogida se llama Jesús. Nosotros podemos ser los silvestres. Nosotros somos las vides silvestres. Podemos ser el huerto de legumbres, pero la vida escogida es Él. Y nunca se olvide que somos mayordomos en todo cuanto Dios nos ha dado. Nos ha prestado todo, todo es de Él. Y adoración es devolverle lo que Él nos ha dado. Amén. No nos apropiamos de nada, todo es de Él. Y la gloria sea para el Señor, y que se manifieste Cristo en la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias porque hablas a nuestras vidas. Estoy bien agradecido porque sé que abres, Señor, los oídos, tocas el corazón para que sea recibida esta palabra. Así como un día, Señor, la he recibido y ha quedado guardada en mi corazón. Ahora, Señor, te quiero pedir que sobre tu pueblo traigas, Señor, eso seleccionado, que seas tú en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que al mismo tiempo tú nos des el carácter de los profetas, como en el caso de Nabot, Señor, que se manifestaba la lealtad a la viña o a la herencia o la heredad. Señor, que haya entre nosotros lealtad, y que se pueda, Señor, en esta hora reconocer que tú tienes el dominio sobre todo lo creado, invisible o invisible. Tú eres el Señor. Te pedimos que sigas asegurando, Señor, por tu palabra el fruto en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que el crecimiento que estamos viendo en tu iglesia, Señor, pueda ser solamente bajo lo que es el cuidado de aquel que está labrando esta viña, el Padre, el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, Señor, y que aparezca Cristo en nuestras vidas siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y a donde quiera que pueda llegar esta palabra, Señor, que haya, Señor, mover de tu Santo Espíritu en lo que tiene que ver intercesión, lo que tiene que ver velad y orad, y sobre todo, Señor, que tú afiances el carácter de tu iglesia, aquello que no cambia, aquello que es inalterable, Señor. Tú mismo, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Te ruego por los niños que han recibido esta palabra. Te ruego, Señor, por los adolescentes, los jóvenes, los universitarios. Te ruego por toda tu iglesia, Señor, por las mujeres, por los varones. Todos, Señor, son encomendados a tu dirección. Son encomendados a tu palabra. Aquel que es fiel, aquel que puede sobreedificar, solamente tú, Señor. En Cristo Jesús, amén.